Tomas de cámara 2026. Quería hacer una distinta. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Acá estamos arrancando un nuevo episodio / capítulo en donde dormimos hoy, en una nueva ciudad. ¿Dónde estamos? Estamos comenzando este capítulo desde la ciudad de Ambato, que la escuchamos, que estuvimos con Iván en Loja, que acá le dejamos el capítulo, que era ambateño, que tenía el puesto de helados de Paila, y nos decían, tenés que venir a Ambato. Así que acá estamos cumpliendo. Estamos acá cumpliendo, estamos acá hace varios días en el Parque El Peral, un paraíso que nos recibió Luis, un guardia de acá, de la Casa de la Música. Luis. No, gente, el recibimiento que tienen los ecuatorianos es otro nivel. No, es una cosa maravillosa, aparte es súper educado, servicial, es muy simpático, hemos charlado con mucha gente. Atrás se ve la Casa de la Música, funciona la banda municipal de Ambato, que tiene un montón de instrumentos, vimos unos instrumentos grandotes que siempre andan acá dando vueltas. Patrona, me parece que arrancamos aventureros. Hoy arrancamos aventureros porque nos vamos a hacer una aventurilla. Aventurillas. En el Parque Nacional Chimborazo, así que primer plan es dejar a Melo en una guardería que está jugando con un perro acá en el parque. Yo que jugué todavía con perro. Y después arrancar rutita a conocer este famoso volcán de acá de Ecuador. Las cartas están echadas, amigos. Ya tienen la invitación. Súbanse a la pituca, que arrancamos. Qué raro haciéndose amigos nuevos. Ya lo ven. Es como un golden, algo así. Un labrador. Mire. Así estuvo varios días acá en el parque. Ahora le voy a mostrar rápidamente lo que es este parque. Y me bajé de la pituca porque estoy yendo a buscar algo que nos recomendaron que tenemos que probar. Luis, el señor de seguridad de ahí del parque. Ahí les muestro. Bueno, ya estoy adentro del local del legítimo pan de pincho. Acá estamos y miren, quería mostrarles esto, que dice cómo se hace en horno de leña. Va directo al piso del horno y hecho de forma artesanal. Y acabo de salir con la compra. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y acá estamos. Saludos. Bueno, ¡saludos! Acá estamos, salimos con los panes de pincho. Hay de sal, hay dulces y también hay empanadas, que son de queso y cebolla. Así que hicimos un mix. Y después había unas empanadas también de queso, que eran de maíz. Así que también compramos. La patrona va a llegar. Patrona, venimos con las provisiones. ¿Una pesada? Vamos a probar el famoso pan de pincho. Y ahora sí, acabo de dejar a Melón en la guardería. No es una guardería, es un hotel spa. Está mejor que nosotros, Este me parece mejor que nosotros, lo dejamos ahí, vi las instalaciones, tiene su habitación, ¿Tiene piscina? Tiene una piscina, no, este sí la va a pasar bomba. Así que bueno, nosotros vamos a agarrar rutita rumbo al Chimborazo, pero en el camino vamos a probar esa empanada de hijo de gordo, que tiene una pinta y tenemos un hambre. Primero vamos a probar las empanadas. Esas me parece, patrona, son de maíz, no son las de pincho. Miren, toda una pinta. Rica la masa. Muy rica, sí, eso te iba a decir, muy rica la masa. Vamos a probar las de pincho. Estas son las de pincho con cebolla y queso, ¿no? O sea, son empanadas de pincho. Yo no pude esperar, patrona. Con cebolla y queso. Sí, riquísimas. Pero riquísimas, Mirá lo grandes que son. No, son aparte lo que pesan. No dije los precios. A ver. 50 centavos de dólar las empanadas y los panes, que ahí tiene la patrona, lo vamos a mostrar. Los panes de pinchos, 4 por $1. Estos son los panes de pincho. Después de esto lo vamos a guardar, me parece, para la merienda. Estamos por pasar el primer peaje. Después de casi 3 meses increíble de recorrer Ecuador, pasamos el primer peaje. No habíamos agarrado ninguno. Ninguno habíamos. No. Y quería decirles que nosotros estamos yendo al Chimborazo por Riobamba y a la vuelta vamos a agarrar por otra ruta. Para no ser. Si vamos a dar como toda la vueltita.
Buenas tardes. ¿Cuánto le debo? $1. Que tenga lindo Muchas día. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Iba a faltar el postrecito, así que bajamos a comprar estos helados que son como el salseo, pero forma más cuadrada y me salió más barato, 60 centavos de dólar. Este trae leche, mora, taxo y naranjilla. Vamos por pasar como una danza porque estamos en carnaval. A ver, te pintó la cara. Sí. Te saludan todos con una re onda, me encanta, Sí, me encanta. hermosa. Una energía hermosa. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed. Estamos a 20 kilómetros de llegar y no paramos de ver perros así. Miren, Ya vimos como 20, ¿eh? sí, ya vimos como 20 así, miren. Están como cuidando acá la ruta. Todo como en la ruta. Ahí acostaditos. Es la carita. ¿Qué creen que puede ser la razón por la que están así? Cuéntenos en comentarios. Se largó a llover, amigos. Acá para mí tenemos que tener toda la vista del volcán Chimborazo, pero Se puso feo. no se ve nada. Cruzo los dedos para ver si podemos ver el Chimborazo. Vamos. Vamos a la portería, tenemos que ir a registrarnos con el pasaporte. Quería mostrar que está cayendo como agua nieve, miren. Sí. No, terrible. 4 grados, patrona. 4 grados, yo ya me puse campera, todo. Tremendo. Y bueno, nos dijo el señor que sí se puede subir hasta el refugio. La idea es subir hasta el refugio Carrel y mañana hacer un trekking, pero gente, ¿eh? mucha gente, fin de semana largo es el peor momento, pero es cuando nosotros podíamos venir. Y bueno, estamos viendo que bajan a esos buses grandes, Sí. así que si bajan eso, Tenemos que subir. tenemos que subir. Dale, muchas gracias. Y ya tenemos el sellito en el pasaporte de acá del Chimborazo. Qué bueno que quedó, patrón. Aparte dice el punto más cercano al sol. Patrón, ya le vamos a contar más de eso. 6.263 metros sobre el nivel del mar. Bueno, eso por un lado una buena Por un lado, noticia. Esto. Por otro lado está, miren. ¡Chan! No, gente, le vamos a contar que no vamos a poder subir hasta mañana, ¿o no, patrón? Sí, porque nuestra idea era subir hasta el refugio y dormir allá, pero nos dijeron acá en la puerta que tenemos que pedir una autorización, mandar un mail. Pero que sí nos podemos quedar acá abajo, así que no tiene sentido subir ahora, que no se vea nada, y mañana volver a subir. Así que vamos a quedarnos a dormir acá, vamos a tomar un cafecito, vamos a mirar una peli, y mañana tempranito arrancamos y crucen por favor los dedos, que quiero ver un volcán. Buen día, amigos. Y así amanecimos hoy. No sé, un culo. Miren, así estamos. Pero vamos a ponerle onda. Estamos calentando el agüita y vamos a subir igual dentro de un ratito. No pasamos frío, así que eso estuvo buenísimo. Y bueno, vamos a cruzar un poco los dedos para que se despeje un poquito. Lo bueno que también es que no llueve. Así que, bueno, vamos a ponerle onda. Y ya tenemos todo listo, gente. Hace un frío, pero el frío que hace y se tapa, se destapa, hay una neblina tremenda, pero nada nos va a impedir que nosotros arranquemos con la aventura que tenemos planeada para hoy. Vamos a comenzar a subir al refugio del Chimborazo, son 8 kilómetros. Vimos que suben algunos buses, algunos minibuses, algunas camionetas, algunos autos particulares, así que vamos a ir despacito. Ustedes saben que esta aventura siempre tiene algo más para darles, así que acompáñennos, que se viene un lugar que nosotros queríamos conocer. Y rueguen, por favor, hagamos fuerza para que podamos ver aunque sea un pedacito de ese famosísimo volcán. Y ya comenzamos a subir, amigos. Quería contarles que anoche por suerte no nos afectó para nada la altura a la hora de dormir. Teníamos un poco miedo de eso, que nos pegue un poco, pero por suerte no. Y acá en la base más o menos del refugio estábamos a 4.200 y vamos a subir cerca de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y ya empezamos a ver un poco de nieve, miren, todas esas linitas blancas, todo nieve y ahí también se ve todo. Y acá al costado de la ruta se va viendo, miren. Miren cómo está todo nevado acá. Ay, está haciendo como una resolana, ojo.
Vamos amigos. Miren, acá está como está el camino esta parte. Camina jodida. Parece un cuento hermoso. Como vamos en la nieve, por favor. Camina, está como, miren cómo está marcado como todas las. ¡Ay! Dios. Despacito, despacito. Miren cómo se mueve. ¡Ay! Hay pozo y se te mueve así. ¡Ay, Dios! Hay partes del camino que está destruido. Está como que el camino como que está cedido. Hay pozos. Mucho pozo. Muchos pozos. No, no. Lo que se está moviendo es la pituca. Terrible. Está muy heavy el camino, amigos. No pensé que iba a estar tan malo. Lejos, pero lejos, amigos, el peor camino que agarramos en estos 2 años viajando. Encima tiene dificultad, que está muy poseado, que hay pedazos que está como el camino cedido, la nieve, que no es cosa menor. Estamos pasando mal. Sí, la estamos pasando mal porque se te mueve toda la casa, te da una impresión, una sensación. Quedan 2 kilómetros 100, espero que mejore un poquitito, aunque sea como para que sea más transitable. Sabemos que la bajada por ahí va a ser un poco más fácil. Y vimos también mucha gente corriendo, sé que están entrenando y vienen y suben, que es sacrificado con este frío y ni hablar la altura, aunque ellos deben estar reacostumbrados. Últimos 700 metros, amigos, vamos que llegamos, Dios. Y acá vamos a dejar a nuestra querida Pituca, que por suerte llegó. Y acá tenemos la ruta de los refugios. Tiene una distancia de 2 km.100 y toma entre 2 y 3 horas. Los refugios que incluye refugio Carrera, bueno, dice Pirámide, refugio Wimper, y después tenemos la laguna Condorcocha. A 5100, gente, increíble hasta dónde puede llegar. Acá tenemos el horario de visita. El ingreso es de 8 a 14 y la salida 16:30. Y acá estamos llegando al refugio. Miren la cantidad de nieve que hay, gente. Vamos a ver si dejamos una huellita, una calco de donde dormimos hoy. Vamos a ir a chusmear a ver qué se puede hacer, qué no, porque miren cómo está tapadísimo todo. Pero bueno, siempre tenemos buena energía acá en esta aventurilla. ¿Dónde dormimos hoy? En el Chimborazo. Una huellita más, patrón. Ahí estamos. Y estamos adentro del refugio. Hay cafetería y baños. Así que bueno, ahí está bastante concurrido. Que tiene arriba ahí para quedarse. Y ahí tiene los baños. Y empezamos a subir y nos encontramos con esta particularidad, que hay muchas lápidas de gente que permanece aquí, descansa. Tenemos el monumento a Simón Bolívar. Acabamos de llegar al segundo refugio, al refugio Wimper. Es el previo a llegar a la laguna, así que bueno, queda un tramito más. Viene difícil, 5000 metros acá. Yo vi que estábamos en un momento 5100, así que bueno, vamos a poner lo último para llegar. ¿Llegamos, patrón, o no llegamos? Obvio. Vamos, equipo. Si te está gustando, acuérdate de suscribirte, dejarnos un like, un comentario que nos ayuda un montonazo para continuar con esta aventura. La patrona me está apuntando. ¡Oh, no! Y ya estamos acá en la laguna Condorcocha. 1 kilómetro 300 más o menos, yo había calculado, pero el problema acá es la altura. En estado físico uno no se cansa, bueno, en nuestro caso, pero el tema es cuando la altura te empieza a pesar un poco. Por suerte era cortito. No se ve nada, te sacás los anteojos, con los anteojos ves un poco más, pero si vos te sacás los anteojos para allá no se ve directamente nada. No sabemos si se va a destapar, pero bueno, por lo menos subimos hasta acá, aprovechamos la laguna, llegamos, eso es lo importante. Vengan porque está lindo, por más que no se vea, Sí. linda la caminata, usen gafas,
Sí. Anteojo muy importante y protector solar. Hay una nieve resolana y te pega full. que te Sí, mata. sí. Así que bueno, ahora nos vamos a sentar, vamos a tomar nuestros famosos mates. Ay, cómo tomamos matecito, cómo tomamos montaña y matecito. Nuestra mejor combinación. Y está preocupada porque se le cayó la cabeza. A este le puse orejitas y este se cayó la cabeza. Le puso orejas a este. Y hay uno por allá que se le cayó la cabeza, que ahí va, y la ven toda preocupada para dejar un muñecote. ¡Vamos, patrona! Y estamos tomando estos matecitos acá a los pies del volcán más alto del Ecuador. Tremendo, patrona. Uf, un sueño. Y un datazo que le vamos a tirar es que es el punto más cercano al Sol desde el centro de la Tierra. Para que puedan tener una noción, si uno arranca desde el centro de la Tierra y viene acá, es 1800 metros más alto que el Everest. Imagínense, la montaña más alta del mundo. Bueno, esto es 1800 más. Mirá de quién te burlaste, Everest. Acá estamos en el punto más alto del centro de la Tierra, porque el Everest lo que tiene si lo miden a nivel del mar, sí es el más alto, pero bueno, acá estamos midiendo desde el centro de la Tierra. Y podemos venir a estos lugares porque estamos muy tranquilos, patrón, también. También. Estamos a más de 5000 metros, gente, y estamos, miren, tomando mate, imagínense. ¿Saben por qué? Porque estamos asegurados por Go Assistance, nuestra asistencia al viajero desde el minuto 1 de nuestra aventura. Si van a salir a aventurear o van a salir de viaje o de vacaciones, lo que fuese, con nuestro código tienen un 10% off adicional a todas sus promos. También tienen nuestro link que lo vamos a dejar en la descripción. También. Y el cupón donde dormimos hoy, cualquiera de las dos, ya tienen un 10% off adicional a sus promos que son tremendas. Así que, patrón, vamos a seguir relajados tomando mate Vamos acá. a tomar mate, y otro datito extra que voy a sumar es que el volcán Chimborazo es un volcán potencialmente activo, que su último registro fue entre el 500 y 600 después de Cristo aproximadamente. Así que Datazo. espero que no, después de tantos años, no creo que se active hoy. Que no arranque hoy, por favor. Y bueno, Y para terminar, va a salir Guerra de Nieve con la Patronushka. Todo lo que está juntando. ¡No! ¡No! ¡Ay, me hiciste mal! A 5200 casi, gente. No puedo más. y ya estamos en la rutita. Una odisea salir con tantos autos, pero bueno, ahora para Mato nos quedan 64 kilómetros y todavía está medio así con esta neblina, así que vamos a tener que ir con cuidado. Eso. ¿Qué tal, patrona? Pasamos por Salcedo, estamos yendo rumbo a Quito, ya pasamos a buscar el meloncho que está acá abajo. Oh, filioch. No podíamos no comprar los famosos helados de Salcedo, como venimos comprando en varios lados ya. La verdad que sí. Esta es la cuna, patrona. Sí, la cuna. Estamos pasando por Salcedo justamente, así que bueno. Muchas Muchísimas gracias. Chao. Y mientras me tomo este delicioso helado de Salcedo, les quería contar que cómo van a seguir nuestros planes de ahora en adelante. Nosotros vamos a ir para Quito porque tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es ir a renovar nuestra estadía de 3 meses, prórroga para 3 meses más de estar acá en Ecuador, que estamos muy contentos después de darnos, si nos dan obviamente la prórroga, quedarnos 3 meses más recorriendo este bello país. Y después tengo que renovar el pasaporte, así que tengo turno para la embajada, tarda 2 meses más o menos, así que vamos a andar dando vueltas por Quito y la zona. Y también, otra de las cosas, nos vamos a encontrar con unos amigos que hace mucho que venimos hablando, que queremos encontrarnos. Y bueno, ellos venían haciendo al revés, venían por arriba, pero justo están bajando y vamos a coincidir, creo, en Quito, así que ya vamos a mostrar un poco más. Acompáñenos que las aventuras todavía continúan. Oficialmente estamos en Quito, amigos. Sumamos una nueva capital. Quito te estaba esperando, Quito quería verte. Acompáñame a descubrirme.
próximos capítulos. Así que se van a tener que quedar para ver lo que vamos a hacer en Quito y a los alrededores de Quito también. Y así arrancamos el día en Quito con nuestros amigos Estrella, que por fin nos pudimos encontrar, que son los chicos de Vivir en Viaje. Ahí están los chicos donde el corazón nos lleva también, que son uruguayos, que estuvimos compartiendo en Ambato. Y bueno, nos estamos yendo a hacer la renovación del pasaporte. Meloncha se va a una guardería. Vamos a arrancar este día en la capital. Y ya estamos en la embajada y vamos a, como le contó la patrona, renovar el pasaporte, el mío, que se me vence a fin de año, y para seguir cruzando fronteras tenemos que renovarlo sí o sí. Tenemos el pasaporte, el DNI también hay que presentar y tenés que hacer un formulario. En la página de la embajada están los requisitos y todo, así que dicen que tardan entre 45 y 60 días. Vamos a gestionar el trámite y después le contamos cómo nos fue. Vamos. Y ya salimos de hacer el trámite, nos atendió Fer, la verdad un argentino. Nos sentimos en Argentina por un divino, ratito. estuvimos charlando un montón de cosas, así que bueno, ya está todo hecho, acá tenemos la constancia de haber hecho el trámite. Dice que puede tardar entre 2 y 3 meses. Nosotros mañana tenemos que ir a renovar la estadía acá, vamos a renovar 3 meses, ya le vamos a contar un poco más cuando estemos haciendo todo el trámite. Vamos a hacer fuerza, ustedes, esta sí, les pedimos de verdad que hagan fuerza para que nos llegue el pasaporte antes de que se nos cumpla la estadía. Si no, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a Colombia, guardarnos unos días de estadía acá para poder salir a Colombia y cuando me avisen que está, volver a buscarlo y después sí salir ya definitivamente para Colombia. Nosotros vamos a seguir transitando acá las calles de Quito, que nos vinimos a... Que vamos a hacer un encuentro hace un ratito. Sí, le vamos a presentar a unos super amigos, ahí a unos viajeros experimentados, porque hace mucho que andan por las rutas y los que queríamos ver hace un montón, así que esto sigue, ¡vamos! Hicimos una paradita técnica porque tenemos un hambre bárbaro, vamos a comprar unas empanaditas de hojaldre. Y nos vamos a tomar nuestro primer bus acá en Quito. En Ecuador directamente. Sí, Ahora nos tomamos nunca un bus, así que vamos a tomar uno directo al Parque La Carolina que encontramos a través de Google Maps. Un señor acá nos dijo que se puede pagar con billete. Sí. Y nos dijo que está a 70 centavos los dos. Sí, 35 centavos de dólar el pasaje para tomarnos el bus, así que bueno, vamos a emprender viaje. Ya estamos en el colectivo del bus. Lo particular que tiene es que acá te vienen a cobrar. No es como en Argentina que subís y pagas ahí con la sube. Y estamos cruzando el Parque La Carolina, que por lo que vi es uno de los más grandes de acá de Quito. Sí, es gigante, estuvimos viéndolo en Google Maps, es muy grande. Acá hay un canil para perros, Sí. Si te haría el meloncho estaría como loco. Mucho verde, ya vamos a volver seguramente con el gordo. Y allá los estamos viendo llegar a Caro y a Mauri. Se vienen riendo. Son dos personajes hermosos. Nos estamos aproximando a encontrarnos con los pibes. Se cae. Oh, ¡hola, chiqui! La van. Y estamos por ingresar al mercado Iñaquito. Ahora le vamos a presentar a los chiquis ahí que están justo haciendo una comprita. Vamos a mostrar un poco, vamos a ver si comemos algo, patrona. Tengo un hambre. Vamos a descubrirlo juntos. Y acá estamos viendo qué vamos a comer. Tenemos a Caro y a Mauri de guías. Los guías de mercado. Guías del mercado. Bueno, queremos decir que nosotros ya medio que tenemos abono en este mercado. Ya vienen trayendo. Hemos Porque venido varias venimos veces. muchas veces. Y es muy rica la comida, así que... Eran promotores de acá. Y se pagan mejor. ¿Qué reciben cometa? Donde nos va a llevar tiene un 10% de factura, el 10%. Comprando con el descuento de Vivir en Viaje. Estas son las opciones de acá. Ah, ahí está. El 4. Está muy bueno. Viene con estas dos cosas. Es un vale 4. Y están llegando las provisiones. Y esta es solo una parte, ¿eh? Esto es una parte, nada, es tremendo. Tremendo, no, miren. Esto es solamente la mitad. $4, la verdad que es súper accesible el precio Patron. Sí. Así que bueno, vamos a comer algo. A compartir. A compartir. Adentro, Mauri. El Mauri se pidió una sopita. ¿Esto qué es, amigo? Sopa de pata. La verdad que es la primera vez que la como. Debe ser pata de cerdo, no sé. Como con buena cantidad de colágeno. Bueno, ahora sí tenemos el plato entero. Acá tenemos la proteína con el arrocito, las papas ahí.
Ahí está llegando todo. Cubiertos, salsitas, hay de todo. Acá estamos con un señor estadounidense que vive hace cuántos años en Estados Unidos. 35. Pero en realidad sos ecuatoriano vos. Sí. Y salimos a recorrer un poco el mercado después de haber estado comiendo algo. Chiquis, gracias por la comida rica. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad, muchas gracias. Van a comprar unos quesitos los pibes, hay huevos, hay de todo un poco acá. Por aquel sector está la parte de la fruta y la verdura. ¿Esto qué es? Y acá estamos en la parte de pescadería. Miren lo que es esto, toda la variedad que hay. Hay varios locales, estuvimos con una señora ahí hablando. Hay de todo un poco, que hay pollos, allá también había carne. La verdad que muy completo este mercado. No. ¡Ay, qué primería! Gracias, Leslie. Muchas gracias. Gracias. Y si faltaba algo, era un cafecito de especialidad por nuestro amigo el Mauri, que sabe mucho. Bienvenidos a casa. Quisiera contarle a todos los televidentes en el día de hoy. Venimos de Colombia, un gran país donde se consume café de especialidad en grano. Castillo lavado, un proceso bastante fácil, se pesa, se muele en el momento. Bien. Y se filtra. Hoy vamos a utilizar un método llamado B60 para hacer un café filtrado de especialidad. Bien, ya Mauri. veremos cómo queda. Gracias, amigo, por recibirnos con tanto cariño. A vos también, Caro, por Un dejarnos gran entrar a su placer, casa. un Lo gran placer. disfrutamos mucho su compañía hoy, quiero que sepan. Bueno, la verdad que sí, Bueno. nosotros también y gracias por compartir. La Un próxima placer. vez podrías invitarla a la cena. Bueno. el panetón acá. Trajimos. Y ustedes saben, la gente que nos acompaña sabe que esto es una cosa sagrada para nosotros, así que los tenemos que querer a los pibes para traer un panetone. Mirá lo que es esta obra de arte acá. Cachorro López, mirá lo que es esto. Esto no es español, amigo. Día 2, haciendo trámites en la ciudad de Quito. Y nos vinimos a Migración a renovar la estadía acá en Ecuador, así que bueno, crucen los dedos para que nos den unos 90 días más. Todos los viajeros que conocimos no tuvieron problemas, así que bueno, espero que este no sea el caso. Y nos ven directamente sentados en una cafetería colombiana espectacular. Bueno, salimos de migraciones y nos dijeron como que supuestamente no necesitábamos ningún papel para tramitar lo de las personas. Claro, nos dijeron que como tenemos pasaporte argentino y todo ciudadano sudamericano tiene 180 días. El tema que nosotros en un papel nos pusieron 90 días, así que como que nos quedamos ahí con las dudas. Nos vamos con las dudas. Sí, pero bueno, ahora tenemos que ir, después allá nos vamos a buscar la pituca y nos vamos al aeropuerto porque sí tenemos que hacer la extensión del vehículo, que sí, eso sí son 90 días. Sí, ahí sí. Así que ahí vamos a volver a preguntar para quedarnos seguros. Para quedarnos seguros, sí. Por eso salimos de la oficina, bueno, no, para esta técnica, para comer algo, porque no desayunamos nada. Y vamos a ir a ver qué pasa ahí en el aeropuerto. Y bueno, deseenos suerte, así ya tenemos también la renovación para quedarnos 3 meses más en este hermoso país. Y acá llegaron los platitos. Tenemos arepa antiqueña con huevo revuelto y queso. Y el cafecito infaltable. Desayuno colombiano, gente. Así que bueno. Ya nos vamos anticipando un poco. Palpitando un poco también. Y pasamos a buscar a la Pitucarda para ir al aeropuerto. Estamos a 36 kilómetros aproximadamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí estuvimos hablando con los chicos, con Mau y Caro Vivir en Viaje, sobre el tema del papel. A ellos nos dieron ese papel que nosotros tenemos que ir en 90 días. Así que nada, le vamos a sacar la última duda en migraciones del aeropuerto y vamos a hacer la renovación ahí en el SENAE, que es la aduana, los encargados de hacerte la renovación de lo que es el vehículo. Y ya estamos acá en el aeropuerto, estamos preguntando dónde queda la oficina porque nos tiramos un camino por adentro pero está cerrado. Así que estamos acá preguntando en la parte de la policía. Y ahora sí ya estamos por llegar a la aduana. Toda una removida acá. No me crean, ahí está el cartel que dice aduana para allá. Así que podemos estacionar por acá, te cobran. Sí, te cobran $2 la hora, creo. $2 la hora. Y si no, $2 la hora. Y como entramos, salimos amigos.
estos trámites de la burocracia, tener que andar renovando, son todo un lío. Cuestión que llegamos acá, como les conté, son 40 kilómetros de Quito. Llegamos y nos dicen que necesitamos un papel de movimientos migratorios que hay que pedirlos en Quito y que no se puede pedir en la oficina de acá de migraciones que hay en el aeropuerto porque no hacen eso. Así que tendremos que volver a Quito ahora a buscar ese papel donde habíamos ido a preguntar a la mañana. El señor de la mañana nos dijo que no estaba seguro que te lo pidieran, como que no sabía tampoco. Lo que decidimos hacer ahora es ir a buscar a Meloncha en la guardería, como saben que ya lo dejamos, está ahí, y nos vamos a ir para La Tacunga, que tenemos unos amigos viajeros que lo hicieron ahí, le hicieron así el trámite. Yo creo que hacer Quito también es todo más burocrático todo. Son 126 kilómetros aproximadamente, hasta ahí, hasta el aeropuerto de La Tacunga. Pero bueno, a respirar, respiro, exhalo, paciencia y nos vamos para allá. Y ya pasamos a buscar al gordo. Ay, ¿cuántas guarderías tuvo estos días este bebé? Hizo muchos amigos, nos contaron, ya vamos a volver ahí. Seguimos acá rutita. Nos quedan 87 kilómetros para La Tacunga. Y se largó la lluvia nomás. Miren lo que es esto, gente, impresionante. Cómo cambia el clima por esta zona, pasar del sol a la lluvia torrencial, después para, después nublado, así. Así que bueno, acá estamos, nos quedan 46 kilómetros a La Tacunga. Bueno amigos, les actualizo la situación de la renovación. Llegamos acá a La Tacunga, por suerte paró un poco, pero se larga, para. Pudimos hacer todos los trámites, nos atendieron unos señores muy amables. Tenemos que esperar que nos manden un código ahora para darnos el papel nuevo que te dan cuando vos ingresás, que son los papeles del vehículo, que es lo que se hace la renovación. Ya una vez que esté todo en orden, te mandan el código y ahí te imprimen el papel nuevo para ya poder circular 3 meses más. Recuerden para cuando vengan que las personas tienen 180 días por ser ciudadanos latinoamericanos, y sí, lo que hay que renovar a los 3 meses es el vehículo. Algo que no le dijimos es que teníamos que venir acá al aeropuerto de Cotopaxi, acá dentro de La Tacunga, y hay una oficina acá de aduanas donde se gestiona el trámite. Y ahora sí tenemos el papel. Hemos logrado extender la estadía, Patronushka. No vamos nada. Que nos saque la pata. Tenemos oficialmente 3 meses más para poder quedarnos en este bello país. Así que la aventura continúa. Estamos contentísimos de haber podido lograr el Gracias por todo el aguante que nos dan, por el apoyo, por todo, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Nos vemos seguramente nosotros mañana para continuar el viaje. Vaya a saber la vida. En Ecuador seguro. En Ecuador seguro, pero no sabemos para dónde. Lo más importante se logró. Ahora hay que esperar que llegue el pasaporte. Otra cosa también, que llegue el pasaporte mío que renovamos. Pero como siempre ustedes nos tiran tan buena energía, también va a llegar antes de que se cumpla el periodo de salida de Ecuador. Necesitamos eso. Y como siempre, ahí hagan fuerza. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por el aguante.